Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 28 de diciembre. Hoy vamos a ser bendecidos con la maravillosa lección bajo el título Malestar. ¿De qué tratará esta lección? ¿Quién tendrá un malestar? Malestar. Ese es el título de la lección de hoy. Amigos oyentes, donde quiera que ustedes se encuentren, por favor, tomen una actitud de oración y hablemos con el Señor. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por la linda oportunidad que nos das hoy de volver a estudiar tu palabra. Quiero pedirte bendición por cada amigo oyente. Quiero pedirte salud, sanidad por aquellos que están enfermos y que hoy a través de tu palabra podamos entender el mensaje que nos quieres decir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, los lectores de la carta a los Hebreos lograron retener su fe y su compromiso con Cristo. Y esto lo hicieron a pesar del rechazo y la persecución. Sin embargo, el conflicto hizo mella a largo plazo. Ellos pelearon la buena batalla y salieron victoriosos, pero también terminaron cansados. Para entrar en detalle sobre esto, vamos a buscar en nuestras Biblias la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 18, también el capítulo 3, verso 12 y 13, también el capítulo 4, verso 15, capítulo 10, verso 25, entre otros. Vamos a descubrir en estos textos cuáles eran algunos de los desafíos que enfrentaban los creyentes. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Claro que sí, pastor Lizardo. Vamos a leer esa batería de textos. Vamos a empezar por Hebreos, el capítulo 2, el versículo 18. Dice la santa palabra de Dios: Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Leemos ahora capítulo 3, versículo 12 al 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahora, capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Continuamos con el capítulo 12, los versículos 3, 12 y 13. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por eso, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Finalmente leemos el capítulo 13, los versículos 1 al 9 y verso 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntos con ellos, y de los maltratados, como si vosotros estuvierais en su mismo cuerpo. Honroso sea en todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré.
Así podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia, no con alimentos que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su oprobio. Muchas gracias, pastor. Aquí notamos que la carta dice que aquellos creyentes siguieron teniendo dificultades, continuaron los ataques verbales y muy probablemente de otro tipo contra su honor. Algunos creyentes todavía estaban en prisión, algo que pudo haber agotado a la iglesia económicamente y también psicológicamente. Ellos estaban cansados y fácilmente podían desmayar. Es habitual, pastor Denis y amigos oyentes, entre las personas y las comunidades que después de que pasa la emoción de la victoria, las defensas psicológicas y de otro tipo se relajan y vuelven más vulnerables al contraataque de sus enemigos. La fuerza que una persona o una comunidad movilizó para enfrentar una amenaza inminente es mucho más difícil de reunir por segunda vez, pastor. Volvamos a la Biblia, esta vez a Primera de Reyes, capítulo 19, los versículos 1 al 4, y miremos qué le sucede aquí al profeta Elías. Pastor, por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Claro que sí, pastor. Vámonos al Antiguo Testamento. Vamos a leer a Primero de Reyes, el capítulo 19, los versículos 1 al 4. Dice la santa palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a esta hora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Beerseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Muchas gracias, pastor. En estos textos notamos que el profeta Elías temía que la reforma iniciada en el Carmelo no durase. Y esto hizo que la depresión se apoderara de él. Él había sido exaltado a la cumbre del Pisga, ahora se hallaba en el valle. Mientras estaba bajo la inspiración de Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento o de desánimo, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, aquel profeta Elías perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios, pastor Denis y amigos oyentes, la narrativa indica que Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Interesante, pastor Lizardo, esto que usted cuenta que sucedió con Elías allí. También usted hablaba al principio que la gente se agota físicamente, psicológicamente, cuando tiene crisis, cuando está viviendo algún malestar. Lo que estudiamos la mente y el comportamiento de las personas, porque somos psicólogos o terapeutas, entendemos un poco esta situación. No sé si los amigos oyentes alguna vez se hayan dado cuenta de que después de una gran victoria hay unos niveles que bajan en el ser humano y tienden a deprimirse. Note usted, Elías acababa de tener una gran victoria frente a los profetas de Baal, pero ahora estaba deseando la muerte. ¿Por qué no recordó esos hechos y creyó en el Señor? Usted leía una cita ahorita, pastor Lizardo, de que él se había olvidado de Dios, que el temor se había apoderado de él. Es la cita de Profetas y Reyes en la página 107. Amigos oyentes, en los momentos de dificultades, en los momentos de malestar,
hacemos bien en recordar el brazo de Dios obrando en nuestro favor. Si usted y yo recordamos eso, el cerebro no puede hacer diferencia entre lo real y lo imaginario. Así que si piensas en esto y lo vives, entonces el cerebro va a sentir y va a mandar una señal de que el brazo de Dios está protegiendo a ese ser humano. Cuando esta forma queda bloqueada, entonces sucede lo que ocurrió con Elías. Y uno se preguntará, ¿por qué sucedió esto con un hombre de Dios? Permíteme y te explico. Esa amenaza de Jezabel activa un lugar en el cerebro de Elías llamado hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas importantes, la adrenalina y el cortisol. Cuando eso ocurre, hace que tu cerebro busque mecanismos de defensas. Esos mecanismos son la lucha y la huida. Al ser activados estos mecanismos de defensa, te produce taquicardia y falta de oxígeno, que pudo haber estado ocurriendo con Elías. Esto no te permite pensar adecuadamente porque estás en alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, ya no puede hacerlo con facilidad. Entonces allí viene lo de recordar en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad. Es que cuando esto ocurre así, el hipocampo, que es la zona de los recuerdos, es muy sensible, hipersensible al cortisol, que ese estado de preocupación activó. Y eso hace que te falle la memoria y dices cosas que no son coherentes y que no tienen fundamento. Porque no es fácil para ti en ese momento recordar eventos donde has visto grandes maravillas de Dios. Por eso Elías deja de confiar en el Señor porque no puede recordar esas maravillas y dice cosas que no son coherentes y falta de fundamento, como quiero morir, solo quedo yo. Ese estado que produce el cortisol por ese estado de alerta constante dura horas. Y para la persona poder descansar y dormir, como ocurrió con Elías, tiene que bajar esos niveles de cortisol. Cuando una persona, y ahora hablando a creyentes, se mantiene en estado de alerta constante, bajo temor, bajo presión, está intoxicando su cuerpo. Y esto cambia su organismo, porque los recursos normales que él mismo produce son enfocados a la defensa o a la huida. Lo que no es útil para eso se descuida porque usted está en constante alerta. Por eso usted ve personas que pierden el pelo, porque es descuidado el folículo piloso, porque usted no necesita para defenderse o para huir tener un buen pelo. Así también lo que tiene que ver con la piel. Usted no necesita una piel bella, no necesita estar estéticamente bien para la huida o para defenderse, y estas cosas se descuidan y comienza a salirle cosas en su piel, porque su organismo está utilizando todos los recursos que benefician al mismo para su defensa o para su huida. Por eso el creyente debe hacer un esfuerzo por recordar las grandes maravillas de Dios en tiempos de crisis, y su cerebro entonces la tomará como algo existente y presente, y usted será recuperado. Hay un dato importante que la ciencia nos permite tener hoy en día, que el 91,4% de las cosas que nos preocupan nunca sucederán. Amigos oyentes, tal vez estoy hablando para alguien que se ha mantenido en constante preocupación y malestar. Debo decirte hoy que recuerdes las promesas de Dios y que veas el brazo poderoso de Dios obrando en ti en otros momentos. El 91,4% de las cosas que te preocupan o te producen temor nunca te ocurrirán. Descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. Si es así y lo crees, escribe ahora en la caja de comentarios: a partir de ahora, descansaré en el Señor y esperaré con paciencia en Él. A partir de ahora, descansaré en el Señor y esperaré con paciencia en Él. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio de hoy, correspondiente al martes 28 de diciembre, titulado Malestar.
Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nos permite entender que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Oh Padre amado, a pesar del desánimo, del desaliento, ayúdanos a confiar cada día en ti. No importa lo que venga, que nuestra confianza en ti pueda aumentar aún en medio de las pruebas. Dirígenos el día de hoy, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén.